este es el vídeo de presentación de nuestra lengua, el Seiren. Yo os hablaré sobre la fonética. Yo soy María Rosa y os voy a explicar el sistema fonológico. Yo soy Marta y os hablaré de la morfología. Yo soy Rosa y os hablaré sobre la cultura. Y nosotras somos las Heredeiras. En el sistema fonético de la lengua Seiren distinguimos entre vocales y consonantes. Las vocales que conforman la lengua son las que podemos apreciar en esta imagen. Algunas de estas vocales pueden presentar articulaciones secundarias, tales como la nasalidad y la duración. Se podrán realizar como nasales las vocales A, E, I, O y U, siempre que vayan comprendidas entre consonantes nasales o si preceden a una consonante nasal. Estas mismas vocales podrán realizarse como breves o largas y tendrán función distintiva. Las vocales del Seiren forman un sistema porque cumplen una serie de restricciones universales, como por ejemplo las vocales están situadas dentro del espacio de variación I-AU. Además, el número de vocales anteriores es mayor al número de vocales posteriores y las vocales centrales no superan en número a las anteriores ni a las posteriores. Al constar de vocales nasales, el Seiren también consta de vocales orales. Por último, para terminar de nombrar las restricciones que cumple, debemos destacar que el número de vocales de esta lengua no es mayor que el de consonantes, de las cuales hablaremos ahora. Este recuadro muestra las consonantes que podemos encontrar en la lengua Seiren. Debemos destacar que la lateral alveolar se realizará como consonante larga, al igual que la velar oclusiva, cuando precedan a las vocales E e I. A su vez, las consonantes dentales oclusivas se dentalizarán cuando aparezcan precedidas por vocales posteriores, U, O. Todas las consonantes se dentalizarán si van seguidas de una dental oclusiva. Las consonantes del Seiren forman un sistema porque conforman un conjunto de sonidos organizados y porque existen oposiciones entre ellos, además de porque cumplen las siguientes restricciones universales. Hay más consonantes articuladas dentro del espacio de variación PK que fuera de él. Como podemos observar, el espacio de variación de las laterales es mayor que el de las vibrantes. Al existir consonantes coarticuladas en el sistema, también encontramos consonantes simples. Y el número de consonantes uvulares es menor que el de velares, ya que no encontramos ninguna consonante de tipo uvular en el Seiren. Si hablamos sobre la fonética suprasegmental de esta lengua, debemos mencionar que el acento será fijo y, según la categoría gramatical que tengan las palabras, se clasificarán en oxítonas, si son preposiciones, conjunciones o adjetivos, paroxítonas, si son verbos, o proparoxítonas, si hablamos de sustantivos. En cuanto al ritmo de la lengua, este vendrá marcado por la posición de la sílaba. La lengua Seiren no es tonal y la entonación depende del tipo de oración con el que nos encontremos. Si es interrogativa, la oración tendrá una entonación descendente. Si es exclamativa, la tendrá ascendente. Si es afirmativa, la entonación será neutral. Si a diferencia de las anteriores la oración es negativa, entonces tendrá una entonación neutral. Como ya hemos comentado antes, las vocales del Seiren en cuanto a duración serán tanto breves como largas, permitiendo la distinción de palabras. Así diferenciamos, por ejemplo, entre asindi, que significa viento, y asindi, que significa tormenta. Algunos fonemas consonánticos van a variar según los sonidos que los acompañen, como por ejemplo el fonema T, que posee dos realizaciones diferentes según vaya acompañado de vocal, por ejemplo afta, que significa pescar, o bien se realizará como Z en el resto de contextos, como por ejemplo afza, que significa maquillarse. Por otra parte, la estructura silábica de nuestra lengua va a constar de consonante, consonante, vocal, 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 consonante, consonante, consonante. Y algunas restricciones de nuestra lengua serán, pues, el ataque de la sílaba nunca podrá estar formado por dos consonantes oclusivas seguidas, como por ejemplo PB, TD o KG no existirán. Ninguna coda podrá estar compuesta por una consonante fricativa lateral velar. Ningún ataque en la sílaba podrá estar compuesto por el siguiente conjunto de fonemas: FK, SR, FR, NS. Y la segunda consonante de la coda nunca podrá ser una aproximante lateral palatal. También podemos encontrar algunos ejemplos de pares mínimos, como por ejemplo dénice, que significa cielo, o dénite, que significa nube. Para finalizar, la vocal epéntica para los préstamos de otras lenguas empleadas en nuestra lengua será la vocal I.
Estas son las reglas que rigen los verbos de la lengua seirén. En primer lugar, hablaremos del tiempo presente. Tenemos los verbos que terminan en vocal. Estos verbos formarán su tiempo presente añadiendo para la primera persona del singular una S, para la segunda persona del singular una L, para la tercera persona del singular una N, para la primera persona del plural una S, para la segunda persona del plural una L y para la tercera persona del plural una N. En segundo lugar, nos encontramos con los verbos acabados en consonante, los cuales se forman de la siguiente forma. Para formar la primera persona del singular, estarán acabados en IS, para la segunda persona del singular en IL, para la tercera persona del singular en IN, para la primera persona del plural IS, para la segunda persona del plural IL, para la tercera persona del plural IN. En cuanto al tiempo pasado, no hacemos distinción en relación a la terminación del verbo. Independientemente de su terminación, añadiremos la partícula celio a la forma base del mismo. En cuanto al tiempo futuro, nos encontramos con la misma particularidad que con el pasado. Independientemente de la terminación, añadiremos la partícula ietek. Veámoslo en los siguientes ejemplos. En cuanto al paradigma del sustantivo, diremos lo siguiente. Hablemos de los sustantivos masculinos. Estos en singular terminarán en i, en plural lo harán en k. Por otro lado, están los sustantivos femeninos, que en singular acabarán en e y en plural lo harán en o. Por último, los sustantivos neutros en singular acabarán sin ningún tipo de morfema y en plural en a. En la isla de Macu vivía la sociedad sireide. Poco era lo que se sabía de ellos hasta que el reciente descubrimiento de un manuscrito de Diceópolis el Viejo, encontrado en los alrededores del Mar Muerto en las excavaciones que se estaban realizando, sacaron a la luz dicho hallazgo. Según el historiador Tisístoles de Creta, era una sociedad muy desarrollada para su época, que hacía uso de gran civismo y fraternidad, pero la realidad era otra. La isla de Macu, cercana a la actual isla de Malta en el mar Mediterráneo, era una isla pequeña, con pocos habitantes, coronada por un inmenso volcán, morada del dios Pirota. De arena blanca, la isla estaba rodeada de palmeras, cocoteros e hibiscos. La isla estaba atravesada por un arroyo al que acudían todos los ciudadanos a realizar cantos populares al dios Pirota como rezo diario. Allí es donde se forjó la cultura popular sireide, basada en los cánticos de alabanza a los dioses. La religión se caracterizaba por ser politeísta. Cada elemento de la naturaleza estaba regido por un dios, siendo el más importante el dios del volcán. Esta sociedad vivía sobre todo de la pesca, la agricultura, la astillería y de la orfebrería. Con respecto a la orfebrería, a los pies del volcán se encontraban grandes yacimientos de minas, de las cuales se extraía el oro con el cual fabricaban joyas, cuberterías, escultura, entre otras muchas cosas. Además del oro, había yacimientos de zafiros, amatistas y cuarzo rosa. De entre ellos, el que más importancia tenía era obviamente el zafiro, porque su color recordaba al mar, un elemento muy importante en su cultura. Los habitantes de la isla de Macu eran gobernados por el rey Tástilo y la reina Sísime. La sociedad daba gran importancia a la familia, al ámbito académico y al ámbito laboral. En las familias trabajaban tanto hombres como mujeres, teniendo ambos los mismos derechos y deberes. En las escuelas se estudiaba la lengua, muy importante para los cánticos al dios, técnicas de pesca y de agricultura. En ella también se estudiaban mitos sobre los distintos dioses en los que creían. Los dioses más importantes eran el dios Hidran, dios del agua, el dios del volcán, Pirota, la diosa del aire, Aeraki, y la diosa de la tierra, Geosta. Al dios Pirota se le hacían ofrendas cada luna llena, consistente en hacer bailes tribales a la orilla del mar, acompañados de los cánticos que se cantaban en el arroyo, y ofrendas de oro como pendientes, brazaletes, platos, etc., que se tiraban al volcán. Diceópolis el Viejo nos cuenta que en el año 881 Tis Ísole, antes de la llegada a la isla, tuvo lugar una catástrofe natural que devastó las cosechas de la isla y mató a gran parte del ganado. Grandes hambrunas y epidemias se sucedieron debido a este hecho. Cuenta el manuscrito que llegado el solsticio de invierno y coincidiendo con la luna llena, los habitantes decidieron realizar la ofrenda más especial al dios Pirota para poner solución a todo aquello por lo que estaban pasando.
Realizaron grandes cantidades de joyas, eligieron parte del ganado que quedaba vivo para ofrecérselo, aunque lo más especial fue el collar de zafiro que realizaron en forma de concha, pero estas ofrendas fueron en vano. Coralia y Písides eran dos amantes cuya relación prohibida se debía a pertenecer a dos familias enfrentadas desde tiempos inmemoriales, sin ni siquiera saber el porqué de este conflicto. Coralia y Písides se amaban como nunca habían amado a nadie. En un arrebato de locura, Písides propuso a Coralia robar el collar de zafiro que le iban a entregar al dios, aprovechando el revuelo que iba a haber el día del solsticio y así fugarse. De esta forma conseguirían empezar una nueva vida juntos con el dinero que les pagarían por él. Coralia ofreció el barco de sus padres para fugarse en él, ya que estos eran pescadores. Entre ambos organizaron el robo, que consistiría en ir al templo del dios Pirota y robar el collar antes de que le hicieran la ofrenda. Písides, aprovechando que era él el que vigilaba las ofrendas en el templo, robó el collar y huyó con su amante justo antes de la ceremonia nocturna. Según cuenta el autor, justo cuando los amantes estaban dejando la isla montados en el barco, un resplandor les deslumbró. Al mirar atrás, ambos se sorprendieron ante la imagen del volcán en erupción que expulsaba cenizas, humo y lava al cielo. En ese instante, ambos comprendieron que eran los causantes de dicha desgracia y que el dios Pirota les haría pagar por ello. Justo en el momento en el que iban a darse el último beso de despedida, el dios les lanzó su maleficio. Ambos fueron convertidos en islas que nunca llegarían a versarse de nuevo. Fue tal la ira que el dios condenó a los demás habitantes a vivir bajo el mar convirtiéndolos en sirenas. A estas sirenas solo se les vería en la superficie del mar en los días de luna llena entonando cánticos al dios, el mismo dios que los había condenado.